Muy buenas amigos, estamos en YouTube, después de un año, sí señor, retomamos YouTube. No sé por cuánto tiempo, no sé qué cadencia le voy a dar a los vídeos, pero lo que sí tengo claro es que vamos a empezar otra vez a subir vídeos. Y el vídeo con el que quiero romper el hielo y retomar esta nueva andadura en YouTube trata sobre un concepto muy interesante, muy hablado en el mundo de la acuariofilia, pero creo que el enfoque que le vamos a dar ahora es bastante interesante. Hablemos del ciclado del acuario. ¿Qué ocurre durante los 30, 35, 40 primeros días desde que arrancamos el acuario? Es importante decir que tomé como referencia un artículo del doctor Tim Hoane. Me pareció tan interesante y también resumido el artículo que en lugar de hacerme un guión, lo he usado como guión. He añadido algunas cosas de mi cosecha y bueno, pues yo creo que ha quedado un vídeo interesante y espero que os guste y os sea útil. Dicho sea de paso que el doctor Tim Hoane, que es una absoluta eminencia en este campo, específicamente en filogenética o en el estudio de la nitrificación en particular. Por fin estamos delante de nuestro acuario, hemos comprado la urna, hemos comprado el sustrato, tenemos todos los botecitos, todo lo que necesitamos, hemos leído un montón, hemos dedicado un montón de tiempo a inspirarnos en internet y estamos delante de la urna. Creo que eso nos ha pasado a todos, el plantarnos delante de nuestro acuario y decir, bueno, pues ahora es el momento de la verdad, ¿qué hacemos? De eso vamos a hablar hoy. Lo primero que vamos a decir es que damos por hecho que la filtración del acuario que vamos a instalar es más que suficiente. Y por supuesto, el material filtrante biológico que hemos elegido dentro del acuario también es un buen material filtrante de la suficiente calidad como para poder empezar el ciclado del acuario. Cuando instalamos el acuario por primera vez, es un ambiente limpio, pero no es un ambiente estéril. Toda la decoración, los sustratos, el propio acuario por dentro, o incluso el agua del grifo, contienen bacterias. Luego ya veremos si más adelante todas esas bacterias formarán parte de ese consorcio, de esa agregación de bacterias que formarán parte de la biomasa de nuestro acuario. De hecho, es un problema bastante común que la típica neblina, el típico agua lechoso que a veces va asociado al arranque de los acuarios. Normalmente son las bacterias heterótrofas las causantes de ese agua lechosa. Esas bacterias heterótrofas son principalmente las que vienen en el agua de grifo, las que traen la decoración, las que cuando metemos la mano en el acuario podemos llegar a introducirlas. ¿Qué son las bacterias heterótrofas? Pues las bacterias heterótrofas no son ni más ni menos que bacterias que toman su energía de formas de carbono orgánicas. Las bacterias las podemos organizar de muchas maneras y una de ellas es en base a su fuente de carbono. Si la fuente de carbono es inorgánica, es una fuente mineral, hablaríamos de bacterias autótrofas. Si la fuente de carbono es orgánica, estaremos hablando de bacterias heterótrofas. Esto es simplemente una forma de clasificar las bacterias como otras muchas, no os asustéis cuando la gente utiliza estos términos así un poquito más raros. Simplemente es una forma de clasificarlas. También las podemos clasificar pues, por si consumen o no oxígeno, las bacterias, ¿no? También sería una forma de clasificarlas. En un acuario recién instalado hay muchos elementos orgánicos que pueden hacer que todas estas bacterias proliferen, desde las propias grasas de la piel o incluso las cremas que utilizamos, hasta en los propios materiales naturales puede incluir restos orgánicos que hagan que todas estas bacterias proliferen. Por eso siempre se recomienda, en la medida de lo posible, lavar en profundidad todo lo que vayamos a introducir en el acuario, incluidas nuestras manos. Otra fuente de material orgánico que podemos estar introduciendo en el acuario y que puede producir una floración de bacterias heterótrofas que no queremos y que no necesitamos para nada, es el uso de algunos acondicionadores comerciales, ¿vale? Yo no voy a decir marcas, pero sí que es verdad que hay algunos acondicionadores comerciales, sobre todo si no respetamos la dosis, que al pasarnos estamos introduciendo material orgánico de más, que no nos aporta nada positivo al acuario, que no necesitamos, que nos hace gastar más producto y que además favorece la proliferación de estas bacterias heterótrofas, de este agua lechosa, que no necesitamos para nada y que no nos aporta nada positivo para nuestro acuario. Entonces,
Es importante elegir un buen acondicionador, un acondicionador de confianza y sobre todo respetar la dosis que marque el fabricante. ¿Qué hacer cuando ocurre esto y se nos pone el agua lechosa del acuario? Pues simplemente empezar a hacer cambios de agua del 25, 30, incluso del 50% si la floración es muy fuerte, y simplemente tener paciencia. Incluso si no hacemos nada, con el paso del tiempo se va a aclarar, porque la fuente de carbono orgánico se agotará, las bacterias heterótrofas pues poco a poco irán menguando. En casos muy extremos, el uso de una luz ultravioleta puede ayudarnos a que el proceso vaya mucho más rápido, el proceso de clarificación del agua sea mucho más rápido. Muchas veces en algunos foros o en algunos grupos de WhatsApp podéis ver que hay gente que defiende que este agua lechosa viene por bacterias nitrificantes. Las bacterias nitrificantes se reproducen demasiado lento como para ser las causantes de un hecho de estas características. El segundo problema y más importante que nos podemos encontrar los primeros días de arrancar nuestro ansiado acuario es la alta concentración de amoníaco que podemos encontrar. Nos llevará aproximadamente entre 5, 7, 8 días que ese amoníaco empiece a bajar. Y seguramente nos vayamos a entre 10, 12 o incluso las 2 semanas, los 14, 15 días, que los niveles de amoníaco dejen de ser tóxicos. Hay que monitorizar ese amoníaco durante los primeros 15 días y si en algún momento sobrepasa los 3 miligramos litro, deberemos empezar a hacer cambios de agua. No tengamos miedo en hacer cambios de agua durante el ciclado, no influye prácticamente nada en el ciclado del acuario. Las bacterias nitrificantes no pululan en el agua, no están nadando en el agua. En cuanto las utilizamos, las bacterias van a buscar un soporte biológico al que aferrarse y ahí empezar a proliferar. El tercer problema que nos vamos a encontrar, superada esa fase, es la acumulación de nitrito. Las bacterias oxidantes del nitrito, o sea, las que convierten el nitrito en nitrato, son todavía más lentas que las bacterias nitrificantes, las oxidantes del amoníaco. O sea, las heterótrofas son más rápidas, las del amoníaco son más lentas y las del nitrito son todavía más lentas. Probablemente nos vayamos a cerca del mes para conseguir que ese nitrito baje a niveles no tóxicos o fuera de peligro. Volvemos a lo mismo, hay que parametrizar. Si el nitrito sobrepasa ciertos niveles, sería interesante hacer un cambio de agua para que nuestros animales no sufran. Voy a detenerme un poco en este punto porque creo que no me he detenido lo suficiente. Lo que quiero decir es que al unas bacterias ser más lentas que las otras, sumado a que hasta que no hay nitrito en el agua, esas bacterias no empiezan a trabajar y empiezan a reproducirse a un ritmo suficiente, cuando ya hayamos metabolizado prácticamente todo el amoníaco y hayamos acumulado una cantidad grande de nitrito, apenas estaremos empezando a trabajar y a reproducir esas oxidantes del nitrito. Y nos pasará lo mismo con el nitrato. Si no hacemos cambios de agua, como las bacterias desnitrificantes, o sea, las bacterias que nos ayudan a eliminar el nitrato son extremadamente lentas, pasarán meses hasta que empiecen a trabajar solventemente, acumularemos mucho nitrato. Entonces hay que ir parametrizando estos valores para que nunca se nos acumulen más de la cuenta. Del nitrato no se habla tanto porque no es tóxico, al menos no tan tóxico, pero sin embargo el amoníaco y el nitrito sí dan problemas. De hecho, muchas veces durante el ciclado las bajas que hay en acuarios que no se están gestionando correctamente suelen venir por el nitrito, porque parametrizamos, medimos el amoníaco y nos olvidamos muchas veces del nitrito, así que tened esto muy en cuenta. Creo que es un tema muy importante. El nitrito lo que hacen nuestros peces es que no permite la circulación de oxígeno, entonces el nitrito lo que hace es asfixiarlos. Como veis, el amoníaco y el nitrito son dos compuestos muy similares, pero la manera de gestionarlos es un poco diferente, porque también las bacterias que se encargan de metabolizar estos compuestos también son diferentes, se comportan de manera diferente y se reproducen de manera diferente. Acelerar este proceso es realmente complicado, solo se puede acelerar introduciendo una cantidad grande de bacterias, porque por mucho que alimentemos esas bacterias, su ciclo reproductivo es el mismo. Aunque nosotros queramos que la bacteria se reproduzca más rápido, es imposible, es como el embarazo de un ser humano, son 9 meses, nos guste o no, y no se puede acelerar. El único booster que podemos utilizar para acelerar el proceso es añadir bacterias, porque
La única manera de tener una cantidad más grande de bacterias es tener más bacterias, y eso hará que exponencialmente se reproduzcan de una manera más rápida. Si tú en vez de tener, por decir un número muy básico, sería 10 bacterias. Si tú tienes 10 bacterias, para conseguir acelerar ese proceso tendrías que tener 20 o 30 o 40 o 50 o 100 o 1000 bacterias para que exponencialmente se vayan reproduciendo y sea un proceso mucho más rápido. Si tú partes con 10 bacterias en un tanque y con 10 bacterias en otro tanque, por mucho que tú las bustes, su ciclo reproductivo es el mismo, no se va a acelerar. Lo que hay que darle a las bacterias son las condiciones ideales para su reproducción. Un buen nivel de oxígeno, que no falten elementos traza y que no les falte ni su fuente de nitrógeno ni su fuente de fósforo. Porque sí, para reproducirse las bacterias necesitan tanto nitrógeno de manera inorgánica como fósforo en su forma inorgánica. Porque, recapitulemos, las bacterias que nosotros estamos intentando cultivar para el ciclado de nuestro acuario metabolizan compuestos inorgánicos. Son autótrofas, no son heterótrofas. Realmente serían, si no me equivoco el palabra es quimiautótrofas, porque no se alimentan de compuestos orgánicos, no utilizan carbohidratos o proteínas directamente, son reacciones químicas con compuestos inorgánicos las que ellas utilizan para extraer la energía y cumplir sus funciones vitales, principalmente la reproducción. Preguntas que nos pueden surgir es, ¿son evitables estos procesos? No, no son evitables. Ciertas fases por las que el acuario, el sistema, va a tener que pasar sí o sí. Vamos a poder hacerlo un poco más deprisa si añadimos bacterias, podemos poder hacerlo un poco más lento, vamos a poder hacer un ciclado más estable si utilizamos las cepas correctas, ¿no? Por ejemplo, Stability de Sikkem es un producto que llevó más de 10 años su desarrollo, por eso con Stability puedes ciclar tanto agua dulce como agua salada y las bacterias aguantan cambios de temperatura muy grandes. O sea, por ejemplo, para que Stability se deteriorara, el bote debería congelarse. Aunque el bote bajara a 5 grados, a 4 grados, a 3 grados, mientras no se congele, no hay ningún problema. El producto está exactamente igual que si lo acabáramos de fabricar. ¿Es recomendable limpiar el filtro durante el ciclado? Bueno, nunca es un mal momento para limpiar un filtro. Absolutamente nunca es un mal momento para limpiar un filtro. Lo que hay que hacer es mantener esos materiales filtrantes limpios para la correcta proliferación de las bacterias nitrificantes. Si nosotros permitiéramos que el filtro se llenara de lodos y que se llenara de bacterias heterótrofas, esas bacterias heterótrofas competirían por el espacio con las bacterias que nosotros queremos cultivar. Con lo cual, si hay algo importante en cuanto a la filtración de un sistema es mantener los medios filtrantes en su estado óptimo. Otro punto importante es que introduzcamos la fauna de manera paulatina. Yo, en mi caso, a mí me gusta ciclar el acuario con algo de vida, siempre ir metiendo vida paulatinamente. Yo no suelo esperar mucho a meter animales. Para un acuarista novel no lo recomiendo, pero para alguien que sepa lo que está haciendo y vaya monitorizando ese amoníaco y ese nitrito, no hay ningún problema en meter animales paulatinamente. Pero estamos hablando que si vamos a tener 30 peces en el sistema, a lo mejor debemos empezar por meter 2 peces. Y poquito a poco ir aumentando la biomasa hasta el máximo que vayamos a tener en ese sistema. Y cuando tengamos el máximo de animales que vamos a mantener dentro del acuario y ese amoníaco y ese nitrito se haya reducido a los mínimos posible, conseguiremos un acuario ciclado, un acuario estable y que debería, si no nos pasamos con la alimentación y alimentamos correctamente, no generamos un exceso de materia orgánica dentro del acuario, ese acuario se perpetuará en el tiempo sin ningún problema en lo que a nitrogenado se refiere. ¿Por qué digo esto? Porque un acuario ciclado, ¿vale? Un acuario que empezamos a ciclar sin vida, en el momento que empezamos a introducir vida, el proceso comienza de nuevo, porque vamos a ese equilibrio que hemos conseguido con la materia que había y nuestras bacterias, en el momento que aumentamos la carga biológica, se desequilibra y vuelve a empezar el ciclo de amoníaco, nitrito, nitrato. A veces, si el aumento es muy paulatino, no hay ningún problema y no lo notamos, pero de repente vemos que hemos ciclado el acuario, hemos aguantado un mes y metemos 10 peces, 12 peces, 15 peces de golpe en un sistema de 60 litros. Y de repente empezamos a tener bajas. ¿Por qué vienen esas bajas? Porque el acuario
no estaba ciclado para la carga que había en ese momento. En el momento que aumentamos la carga, eso se desequilibra. Un acuario que hemos arrancado sin vida no está ciclado, a pesar de que cuando hagamos el test nos dé cero, porque en el momento que introduzcamos animales, el ciclo comienza de nuevo. Si a mí me preguntáis cuál es la manera óptima de arrancar un sistema, es con algo de vida. Si vamos a tener 20 peces en el acuario, pues vamos a meter 2 de primeras y vamos a ir monitorizando amoníaco y nitrito, amoníaco y nitrito, amoníaco y nitrito. Cuando veamos que el amoníaco y el nitrito están en niveles óptimos, volvemos a meter otro par de peces. Y así, poquito a poco, hasta que consigamos el 100% de la biomasa que vamos a mantener dentro de ese acuario. Si lo arrancamos sin vida, en el momento que metamos animales, el ciclo comienza de nuevo. Y siempre vamos a tener que estar pendientes con un test de calidad, parametrizando, monitorizando ese amoníaco y ese nitrito. Es muy importante al principio ser muy comedidos con el alimento que le demos a los peces, porque ese alimento es el que nos va a generar los nitrogenados tóxicos. El pez por sí mismo, si no le alimentamos, no va a poder excretar amonio, ni urea en el caso de las rayas y de los tiburones. Con lo cual, si no nos pasamos con la comida, podremos tener mayor control sobre esos nitrogenados. Si nos pasamos con la comida, el pez excretará demasiado, nos sobrará comida y empezarán a ocurrir cosas que no queremos que pasen. Es importante el pH y la oxigenación. Las bacterias nitrificantes necesitan un nivel alto de oxígeno. Es importante el pH también porque por debajo de 6,5, más del 90% del nitrógeno presente en el agua es amonio. El amonio no lo pueden metabolizar las bacterias nitrificantes, con lo cual si tenemos un pH por debajo de 6,5, ese amonio estará en una forma que no podrá traspasar la membrana celular de la bacteria y no podrán metabolizarlo, no podrán convertirlo en nitrito, ni el nitrito en nitrato, ni ciclará el acuario. En el momento que aumentemos algo de pH, ese amonio se convertirá en amoníaco y ese amoníaco sí dañará a nuestros peces. Muy importante que tengáis esto claro. Es interesante que haya un pequeño reservorio de carbonato en el agua. El proceso de nitrificación desprende hidroxilos y eso hace que el pH disminuya. Tener un pequeño tampón de carbonato nos va a permitir mantener ese pH por encima de 6,5 y que el ciclo se desarrolle correctamente. Es interesante que tengáis unos test de calidad para medir. Yo recomiendo fehacientemente el test de Sikem porque es el único que se basa en la tecnología de intercambio de gases, ¿vale? Es el único que da lectura de todo el amonio, el total y el libre que hay dentro de nuestro acuario. No se basa ni en las tecnologías de salicilato ni en Nessler, que lo que hacen es aumentar el pH y no da una lectura correcta o no lee el 100% del amonio que hay dentro del agua. Sin embargo, el test de Sikem sí. Otro consejo que os puedo dar es que tengáis un detoxificador de amoníaco nitrito a mano. Puede ser muy útil si un día vas a hacer un test y ves que el nitrito se ha ido por las nubes, pues le metes tu detoxificador, un detoxificador que no interfiera en el desarrollo del ciclado del acuario, como puede ser un Prime o un Anwar de Sikem, ¿vale? Son productos que la tecnología que utilizan no retira el amoníaco del agua y permite que las bacterias puedan desarrollarse correctamente. Yo sé que venden productos para acelerar el ciclado. El proceso del ciclado es un proceso ineludible y lo que debemos hacer es darle las condiciones, o sea, un lugar para fijarse, debemos darle los nutrientes, o sea, tratándose de bacterias nitrificantes, carbono inorgánico, trazas y fosfato. Cuando hablamos de carbono inorgánico me refiero a lo que comúnmente llamamos KH, carbonatos puros y duros. No existe ni la magia ni la brujería cuando se trata de ciencia. La ciencia no es una opinión. Es interesante que sepáis que las bacterias nitrificantes están ampliamente estudiadas. O sea, hay estudios sobre bacterias nitrificantes desde 1890, 1880, o sea, llevamos 150 años estudiando las bacterias nitrificantes. Por supuesto, durante todos estos años ha cambiado muchísimo la película, pero si hay algo estudiado en la acuariofilia es el proceso de nitrificación. Así que bueno amigos, espero que este vídeo os haya ayudado. Creo que se podría ampliar mucho más todo esto que estábamos hablando, incluso daría para una mesa redonda, debatiendo con unos cuantos amiguetes o compañeros de hobby, pero creo que es útil tener de manera lineal
explicado todo este proceso. Así que, si tenéis alguna duda, me la dejáis en comentarios, si puedo la contestaré, y si da para hacer un vídeo, pues haremos un vídeo. No olvidéis suscribiros, dar un pedazo de like, compartir este vídeo en grupos de colegas, si os parece que pueda ser interesante, y sobre todo, gente, antes que un cascaper, somos acuaristas, ya lo sabéis. ¡Caña ahí!